forma parte del útero, se encuentra en su porción más baja. Una característica del cuello uterino es que tiene un orificio, denominado orificio cervical externo, y uno por dentro, orificio cervical interno. Y el canal, que se denomina canal endocervical. Pero más nos interesa saber ahora que existen células muy particulares localizadas en esta región, ¿no? Esta región del cuello es una zona donde existen constantes cambios en la conformación de la célula, ¿listo? Las células del endocervix son células distintas a las del exocervix, ¿ya? ¿Y por qué cambian? Porque para empezar, la vagina tiene un pH. ¿Qué tipo de pH será? ¿Alcalino o ácido? Ácido. La vagina tiene un pH ácido y por lo tanto esa acidez puede de alguna manera lesionar las células que fueran las mismas del canal endocervical. Por lo tanto existe una zona de metaplasia constante en la cual existe cambios cada 4 días más o menos, se van renovando las células del cuello, ¿ya? Esa zona de metaplasia, al tener esa característica de cambio constante de células, es un sitio ideal para que empiece a proliferar el BPH. Ideal, ¿no? Muy bien. Amplificando esta imagen vamos a encontrar este epitelio, ¿no? Es un epitelio distinto del endocervix con el exocervix, ¿no es cierto? Y esta zona de rojo es la zona de metaplasia, unos cambios de células que se van haciendo o van cambiando cada 4 días aproximadamente, ¿no? Ahí tenemos el endocervix, el exocervix, y esa unión entre ambos epitelios se denomina unión escamo-columnar, ¿ya? Muy bien. Histológicamente tenemos que conocer estas células. Si hiciéramos un corte histológico a nivel del cuello, encontraríamos este conjunto de células. Donde tenemos células basales, donde los núcleos son sumamente grandes y existe escaso citoplasma. Miren acá, por lo tanto, casi no se logran ver el citoplasma. Luego tenemos células parabasales, que serían estas, células parabasales. ¿Listo? Más o menos entre 2 líneas celulares. Y cada vez que van ascendiendo, el citoplasma es cada vez mayor, ¿ya? Luego tenemos células del estrato intermedio, más o menos entre 4 a 6 líneas celulares. Los núcleos son redonditos, el citoplasma es más abundante y existe también más glucógeno. Es importante que recuerden las características porque entendiendo esto, entendemos qué pasa cuando hacemos la prueba de Schiller o el test de Schiller, ¿no ve? Luego tenemos células del estrato superficial, de 5 a 8 líneas celulares. ¿Listo? Acá tenemos una forma más pignótica o alargada de las células, ¿ya? El núcleo es pequeñito y tiene una buena cantidad también de citoplasma y por lo tanto de glucógeno, ¿ya? Recuerden esto, tomen nota de estas características porque es sumamente importante, ¿ya? ¿Qué pasa con el BPH? Ya hemos hablado que el BPH está al 100% asociado al cáncer del cuello uterino, ¿cierto? Pero para poder ingresar al BPH necesita microlesiones en estos estratos para poder ingresar. Porque ¿dónde tiene que llegar el virus? Tiene que llegar a las células parabasales. Ahí es donde comienza su replicación. El BPH necesita entonces microfracturas a nivel de la histología del cuello uterino y pues para alojarse en las células parabasales. La replicación es sumamente lenta, ¿ya? Pero ciertas condiciones, principalmente asociadas al tema inmunitario, pueden hacer que la replicación se acelere, sea mucho mayor la replicación, ¿ya? Es importante reconocer estos grupos celulares porque cuando se manda a hacer un Papa Nicolau, la lectura del Papa Nicolau tiene que ver justamente con los sitios donde están afectadas las células, ¿no? Donde están cambiando esas células, ¿ya? Por ejemplo, si lo dividimos en 3, 1, 2 y 3, el NIC1 estaría alojado en las células parabasales, ¿no? Ese sería el NIC1. O lo que en el sistema Bethesda, hablamos de lesiones, sería la lesión intraepitelial de bajo grado, ¿no? El NIC1 es lo mismo que la lesión de bajo grado. Si tuviéramos el estrato basal, parabasal y el intermedio están siendo ocupados por replicación de células y además estas células están cambiando su configuración en su
2/3, hablamos de que sería un NIC 2, ¿ya? Y el NIC 3 cuando las células están alteradas hasta el estrato superficial. Esos serían los NICs. El NIC 2 y el NIC 3 en el sistema Bethesda sería la lesión intraepitelial de alto grado. ¿Listo? ¿Por qué denominamos lesiones precancerígenas o precancerosas? Porque justamente estas lesiones están por encima del estrato basal. ¿Ya? Cuando encontramos una alteración en esta relación de células, hablamos de lesiones premalignas. ¿Cuándo se vuelve cáncer? Cuando rebasan la capa basal, rompen el estrato basal o lo sobrepasan. Ahí hablamos de cáncer in situ, cuando están rotas las células del estrato basal, o cuando se profundizan, hablamos de cáncer invasor. ¿Listo? Importante. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos algunas características del endocervix, lo vamos a mencionar rápidamente. El endocervix es un epitelio cilíndrico, capa única, pliegues longitudinales, proyecciones papilares, núcleo basal, citoplasma alto, vacuolas, y ahí existe bastante mitosis. ¿Listo? Muy bien. La unión escamocolumnar es una unión que nos permite ser objeto de estudio, porque en esta zona es donde se va a transformar las células, que es lo que llamamos metaplasia, ¿cierto? Y básicamente sería estas ilustraciones nos muestran, ¿no? Esta sería, por ejemplo, una ilustración que nos muestra un cuello de una paciente en edad fértil, ¿ya? Donde se puede visualizar, si colocáramos un espéculo acá, a la simple inspección podríamos ver la diferencia entre las células del estrato superficial, perdón, del exocervix y del endocervix. Queda visible la zona de transformación. En cambio acá observen que la zona de transformación está dentro del canal endocervical. Esta es una zona de transformación no visible. Entonces, las zonas de transformación se clasifican en tres. Existen zonas de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál va a ser la 1? La que se puede visualizar mediante un examen con espéculo sin ningún problema. Ahí podemos diferenciar dónde está el exocervix, dónde está el endocervix y por lo tanto dónde está la zona de transformación. Una zona de transformación tipo 2 va a ser una zona que no se visualiza al 100%, pero sí se puede ver, ¿no? No tiene mayor dificultad. Y una zona de transformación tipo 3 será aquella que no se visualiza, como por ejemplo esta imagen que tenemos acá. ¿Ya? ¿Qué tipo de pacientes tienen este tipo de zona de transformación? Los extremos de la vida, niñas y ancianas. Y las mujeres en edad fértil, como ustedes, la mayoría debe tener seguramente una zona de transformación tipo 1. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Si usamos el colposcopio para amplificar la imagen del cuello, seguramente vamos a encontrar algo parecido a esto, ¿no es cierto? Este cuello, para empezar, corresponderá a una paciente que tiene hijos o no tiene hijos. Solamente viendo el cuello. Ya ha tenido un hijo, porque es un parto, ha habido por acá, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, es fácil de reconocer la zona de transformación. Vean que el exocervix tiene un epitelio brilloso, ¿ven? Es brilloso, un rosadito. En cambio, el endocervix, que en este caso está un poco, es una zona de transformación tipo 1, la zona glandular se ve un poquito más opaca, un color salmón, ¿no es cierto? Es un color más mate, no es tan brilloso como el exocervix. Y esto blanquito que ven acá rodeando al cuellito, a esa zona, sería la zona de transformación, que es el epitelio metaplásico. ¿Listo? Muy bien, entonces es importante reconocer estas estructuras cuando hagamos un examen con espejo. ¿Ya? Si encontramos una lesión sospechosa, por ejemplo, acá logran ver unas imágenes un poco blancas, mientras más próxima esté a la zona de transformación, puede ser una lesión más sospechosa, ¿no? Algo está pasando en este cuello, puede requerir quizás intervención por nosotros, hay que tomar en cuenta esas posibilidades. ¿Listo? Entonces empecemos a hablar de las lesiones preinvasoras. Si decimos preinvasoras o precancerígenas, priorizando que es antes de que sea cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿qué serán las lesiones preinvasoras? Un conjunto de lesiones intraepiteliales, ¿listo? Intraepiteliales de la mucosa cervical
que no afecta la membrana basal, ¿no? Ya hemos identificado en la lámina anterior cuál es la membrana basal, porque si supera la membrana basal ya no es preinvasora. ¿Qué será? Cáncer in situ o un cáncer invasor, pero ya es cáncer, ¿no? Será lesión preinvasora cuando la lesión intraepitelial localizada en el cuello no sobrepasa la membrana basal. ¿Listo? Esa va a ser la definición de lesión preinvasora del cuello uterino. Entonces, en esta lámina, observen, esto ilustra lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de células del cuello normales, ahí tenemos las basales, las parabasales, intermedias y superficiales. Pero miren qué pasa cuando existe un NIC1, un NIC2, NIC3. Vean, el BPH seguramente ha llegado al estrato parabasal, comienza su replicación, comienza a hacer cambios en las células. Cuando estos cambios están en 1/3 a nivel de las células parabasales, hablamos de un NIC1. Cuando comienza a progresar hasta las células del estrato intermedio, hablamos de un NIC2. Y cuando ocupan todas las células prácticamente, hablamos de un NIC3. ¿Listo? Cuando se rompe el estrato basal, que es acá, hablamos ya de un cáncer o in situ o un cáncer invasor. Acá en este caso observen que existe una afección del estrato basal, y en este caso se ha roto el estrato basal y ha progresado la lesión cancerígena a otros estratos más profundos. Este es un cáncer invasor. ¿Listo? Entonces, esta progresión, por si acaso jóvenes, no pasa de la noche a la mañana. El cáncer de cuello uterino debería de ser un cáncer diagnosticado muy precozmente, porque desde que empieza la infección por el BPH hasta que desarrollas un cáncer de cuello uterino, mínimo pasan en promedio 10 años. Quiere decir que tienes 10 años para poder diagnosticar a la paciente con una lesión premaligna. Pero en nuestro país estamos fracasando en ese sentido. ¿Por qué será? A ver, ¿quién de acá se ha hecho su papá Nicolás de control extremo? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Y las demás? Bien, gracias. No están esperando que pasen los años, seguramente. Tienen que hacer sus controlcitos, niños, porque la verdad, el cáncer de cuello uterino, ustedes saben que nuestro país ocupa el primer lugar. En el mundo, el cáncer de cuello uterino en las mujeres, ¿qué lugar ocupa? El segundo lugar. ¿Quién es el primer lugar? Cáncer de mama. Esto en otros países del cuello uterino. Pero el cáncer de cuello uterino es el cáncer más fácil de diagnosticar, ¿no? Se dan cuenta, tiene su etapa premaligna. O sea, tendríamos que diagnosticar a tiempo, pero no está sucediendo eso. Algo estamos haciendo mal, o nuestra población no está comprendiendo la importancia de realizarse el Papa Nicolau. La OMS y algunas guías internacionales sugieren que se haga el Papa Nicolau cada 3 años. En nuestro país y en Perú seguramente lo hacemos cada año, porque nuestros pacientes estamos en un nivel alto de cáncer, entonces necesitamos diagnosticar más tempranamente a nuestros pacientes. ¿Listo? Muy bien. Vean acá, existen algunas cosas, elementos, algunas situaciones que hacen que el cáncer de cuello uterino se pueda aparecer, ¿no es cierto? Y todo prácticamente está asociado al tema de las relaciones sexuales, porque recordemos que el BPH se adquiere mediante transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema sexual es un factor que expone para adquirir el cáncer, ¿no? Por ejemplo, edad precoz de las relaciones sexuales, que a los 15 años, 14 años has debutado en tu vida sexual, ya te hace propensa o tienes ya un factor implícito para este problema. Número de parejas sexuales, promiscuidad, que está de moda ahorita, está de moda la promiscuidad, falta de circuncisión. ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Qué es? Es un recorte del pus, ¿cierto? En algunas culturas forma parte de la cultura como tal que se haga la circuncisión. En los países árabes, por ejemplo, es parte de su cultura que todos tengan su circuncisión, porque
porque se ha descrito que en el prepucio es el lugar donde se alberga el BPH, ¿ya? Y por eso mediante el acto sexual se puede transferir este BPH. Ahora, en estos países donde se practica la circuncisión, los niveles de cáncer de cuello uterino o asociados otros cánceres asociados al BPH son más bajos. ¿Listo? Porque tiene algo que ver con esto, ¿ya? La edad, violencia, número de parejas sexuales, y hay otras situaciones que pueden ser promotores, como la cantidad de hijos que has tenido. Recuerden que en un parto existe microlesiones. Recuerden que ese cuello, de ser un cuello cerrado, tiene que estirarse hasta 10 centímetros. Y luego tiene que volver al tamaño. Entonces, ese suceso traumático puede generar lesiones que pueden ser caminos para que el BPH pueda ingresar. ¿Listo? El hábito de fumar, el uso de algunos contraceptivos hormonales o algunas ITS están asociadas también al BPH. ¿Listo? Todo lo que genere inmunosupresión también condiciona a que el virus se replique mucho más rápido en este caso. Por eso mencionamos que el VIH, los pacientes que tengan VIH pueden desarrollar cáncer de suelo uterino en un tiempo mucho más corto que 10 años. O sea, no solamente esperar 10 años, sino en pacientes con VIH puede aparecer mucho antes. Su replicación es más favorecida por la inmunosupresión, ¿no? Aquí estamos viendo en esta lámina el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus bicatenario. En su composición tiene varias proteínas. Estas que están en verde son las proteínas L1 y las L2 punteado de rojo. ¿Para qué le sirven estas proteínas al BPH? Recuerden que el BPH tiene que ingresar a la célula, pero ¿a qué parte de la célula tiene que ingresar? Al núcleo para poder comenzar su replicación. Entonces, estas células, estas proteínas, N1 y N2, le permiten al virus introducirse en el interior de la célula, es decir, una especie de dientes para poder ingresar al interior de la célula. Y las proteínas N2, una vez dentro de la célula, transportarse hasta el núcleo. Y ahí en el núcleo comienza a interactuar con el núcleo de la célula y replicar el virus de papiloma humano. ¿Ya? Importante. Existen otros elementos propios del BPH que le dan una condición en la cual favorece para su replicación. ¿Ya? En nuestro cuerpo tenemos células naturales que se encargan de evitar la proliferación de células anormales. Por ejemplo, la apoptosis es un fenómeno que es útil para este tipo de situaciones. ¿No ve? Los inhibidores de los factores de tumoración también ayudan a que no se proliferen células que normalmente están desarrollándose. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Bien acá. El virus del papiloma humano tiene proteínas, E6 en este caso. ¿Ya? Estas células, estas proteínas denominadas E6 van a atenuar la P53. Y la P53 es un elemento que está asociado directamente a la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el BPH, esas proteínas van a inhibir la función de apoptosis. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, que estas células no se van a destruir y la replicación va a continuar en el BPH. ¿Ya? También existen otras proteínas como las E7 que se van a encargar de inhibir los factores de supresión tumoral. En este caso hablamos de la ciclina AP107 y de la P105NB. ¿Qué pasa? Este BPH con esa proteína E7 va a provocar también que los factores de supresión tumoral queden así, dormidos, ¿no? Por lo tanto, los mecanismos normales que tenemos en el cuerpo para defendernos de células que se están desarrollando de manera anormal quedan suprimidas. Y eso favorece a que la replicación del virus continúe. ¿Ya? Recuerden que al principio, adquirir el BPH en su periodo de incubación no va a generar mayores síntomas, ¿no? No es que le haces una prueba de sangre y vas a identificar el virus, como sucede en otro tipo de enfermedades. Estamos hablando de que aquí no existe viremia, no vas a encontrar la sangre, porque este virus va a estar bien localizado en las células parabasales en su inicio del cuello uterino. ¿Listo? Vean acá,
la historia natural para la enfermedad, ¿no? En este caso tenemos la infección. Después de un periodo de incubación de más o menos 1 hasta 8 meses, comienza a aparecer una lesión, ¿no? Puede ser que ya se generen cambios, tengas aquí ya un NIC1, pues es probable. Luego comienza continúa el crecimiento, el desarrollo, y vamos a tener dos rutas, ¿no? Puede ser que esa lesión primaria que has tenido en el cuello evolucione y sigas teniendo un NIC2, luego un NIC3, un cáncer in situ o un cáncer invasor. Eso puede ser una posibilidad. O la otra ruta es que exista remisión química espontánea, o sea, que no hagas nada y de por sí el virus comienza a ser atenuado, porque tu cuerpo lógicamente va a combatir esa situación, ¿ya? Va a luchar contra la replicación anormal de estas células. Algunos factores han sido atenuados, pero otros van a continuar. Entonces una ruta va a ser que persista la enfermedad, o en otro caso que remita la enfermedad. ¿Listo? En la mayoría de los casos, ¿qué creen que sucede? ¿Que remite la enfermedad o continúa? Continúa. ¿Qué? Continúa. ¿Qué? ¿Continúa? No, de hecho, en la mayoría de los casos existe remisión espontánea. Existe remisión espontánea, pero en el poquito de los casos que queda, puede desarrollar la enfermedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta remisión? Miren acá. Dice que en el 70% de los casos donde tengamos infección con VPH, alguna alteración, el 70% desaparece al cabo de un año. A los 2 años, el 91% desaparece. Significa que el restante 9% aproximadamente va a evolucionar a un NIC2, un NIC3 o un cáncer, ¿no? O sea, la mayoría remite de manera espontánea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va de la respuesta inmune el virus del papiloma humano? Ya lo hemos explicado. Las proteínas S6, S7, la L1, L2, son proteínas que favorecen que la célula o que el virus se introduzca en el núcleo de la célula. Otras proteínas del virus del papiloma humano inhiben el proceso inflamatorio, inhiben la necrosis y por lo tanto se replican como ellos quieren. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso les decía, no existe epidemia, no es que vamos a encontrar en la sangre el virus, ¿no? Hemos dicho que va a estar localizado en el cuello uterino. Muy bien. En esta tabla únicamente estamos ilustrando los distintos serotipos o genotipos de VPH, ¿no? Vean que la mayoría va a ocasionar de verrugas, ¿no? Los que han tenido verrugas desde niños en un momento es VPH, es VPH. Pero un grupo de estos son denominados de alto riesgo, que no son poquitos, son bastantes, pero los más frecuentes son el 16 y el 18. Tenemos los de bajo riesgo el 6, 11, 42, 43 y 44. Por eso las vacunas están diseñadas para combatir principalmente estos genotipos, ¿no? ¿Saben cómo se llama la vacuna en nuestro país que usamos? Se llama Gardasil. ¿Ya? Es una vacuna tetravalente. Nos va a combatir el 16, el 18 y el 6 y el 11. ¿Listo? El restante de VPHs generalmente van a provocar verrugas comunes, plantares, cutáneas, genitales o anales, orales. ¿Listo? Son variantes del VPH. ¿Alguien tiene una verruguita por ahí? ¿O tubo? La mayoría estoy seguro que sí. Muy bien. Este cuadro simplemente nos está mostrando cómo ha evolucionado el tema de las lecturas del Papa Nicolau. Hace muchos años se hablaba de la tecnología en displasias, ¿no? Es una displasia, luego entró la tecnología de los NICs, primero de NIC1, NIC2, NIC3, luego teníamos los NICs modificados y finalmente tenemos el sistema Bethesda, que no es nada nuevo, realmente, está vigente desde el año 91. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se relacionan? Ya les he dicho, una lesión intraepitelial de bajo grado va a ser un NIC1, ¿no es cierto? Una lesión intraepitelial de alto grado van a ser los NIC2 y NIC3. ¿Listo? Nada más. Muy bien.
¿Qué tan prevalente es el VPH? Es sumamente prevalente. Es de hecho considerada la ITS más frecuente en el mundo. Miren, 75%. O sea, si a ustedes ahorita les hacemos a toditos tamizaje para ver si tienen VPH, el 80% posiblemente tenga algún serotipo de VPH. Por eso es que también a las pacientes de menos de 30 años no está indicado hacerle de rutina la tipificación para VPH, porque en este momento de sus vidas tienen bastante actividad sexual, sexualmente activos. Es muy frecuente encontrar el VPH en este grupo etario. ¿Ya? Vean en esta tabla de relación de cáncer y VPH, cuando hablamos del cuello uterino, hablamos de que existe una relación al 100%. O sea, todas las pacientes con cáncer de cuello uterino tienen VPH, eso nos dice. Pero no solamente es cáncer de cuello uterino, en los varones puede ser un cáncer de pene, ¿no? Cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de la orofaringe, etc. Entonces, el VPH puede ocasionar estragos a varios niveles. Muy bien. En este gráfico, básicamente estamos repitiendo algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? El NIC1 va a ser la lesión de bajo grado, el NIC2 y NIC3 va a ser las lesiones de alto grado. Cuando el estrato basal se rompe, tenemos un cáncer in situ o un cáncer invasor. En todo este lapso, en este proceso desde la infección y hasta la aparición de un cáncer, hablamos de por lo menos 10 años que han pasado, ¿ya? Excepto que sea una paciente inmunocomprometida o que tenga VIH, ¿no? ¿Qué pasa con el VPH y su remisión o progresión? En las pacientes que tengan NIC1, la regresión, es decir, que se revierta esa situación de NIC1, es más o menos del 57%. O sea, más de la mitad de las pacientes que tengan un NIC1 van a remitir espontáneamente, ¿no? En algunos casos, 32% van a persistir con ese NIC1. Y en el 11% va a evolucionar un cáncer in situ, ¿ya? Y en 1% un cáncer invasor. El NIC2, en cambio, un poquito menos la posibilidad de regresión, menos de la mitad van a regresionar espontáneamente, el 35% se mantiene persistente como NIC2 y un 22% pueden tener un cáncer in situ y un cáncer invasor en un 5%. En un NIC3, la regresión de un 32%, o sea, mucho menos. Si tienes un NIC3, tienes chances de evolucionar un cáncer, lógicamente. ¿Sí? Porque la posibilidad de regresión es del 32%, persistencia 56%, no hay datos en realidad del cáncer in situ en porcentajes, a un cáncer invasor hablamos del 12%. ¿Listo? En nuestro país cada vez se detectan más casos de cáncer de cuello uterino. Incluso en este reporte que han hecho en página 7 hablan de que hay pacientes desde 25 años con cáncer de cuello uterino. ¿Ustedes cuántos años tienen en promedio? Por ahí están, ¿no? 23, 24, por ahí van. Entonces, tienen que cuidarse, ¿ya? Lógicamente, en muchas de estas pacientes de 25 años no era solamente una paciente normal, tenían otros factores asociados, como por ejemplo VIH. Listo. Ahora pasemos a hablar de cáncer de cuello uterino. Pasamos desde las lesiones preinvasoras a hablar de cáncer como tal. Entonces, el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer del mundo más frecuente, seguido por el cáncer de mama. En otros países es el primer cáncer presente, ¿ya? ¿Y qué hacemos para evitar la progresión? Existen varias medidas, ¿no? Una de las primeras es la prevención. ¿A qué me refiero con la prevención? Por ejemplo, la caminata que hicieron hace un mes, creo, para hablar del cáncer, es una actividad de prevención, porque ahí están englobadas las campañas de educación sexual, ¿no es cierto?, concientización, y se le suma ahí la vacunación. En nuestro país, hasta hace unos años, hasta este año más bien dicho, la vacuna estaba destinada solamente para las niñas, o sea, para las mujeres, ¿no? Solamente. Hace un par de meses se amplió eso, la vacunación, y ahora tanto niñas como niños se benefician de la vacunación, que es lo más ideal en realidad, ¿no? Pero todavía está limitado solamente a los niños. Lógicamente es el grupo etario más ideal para evitar la progresión del VPH. La vacuna
nos ayudará a prevenir el cáncer de cuello uterino a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. A mediano y largo plazo. O sea, los beneficios de la vacunación lo vamos a ver en estos 20 años que vienen a continuación, más o menos. No va a ser inmediato, ¿ya? Pero es un paso gigantesco. En otros países como Argentina, Chile, por ejemplo, el programa de ampliación inmunitaria es más amplio todavía. Inclusive las mujeres de hasta 25 años se pueden beneficiar de la vacuna. Entonces aquí tenemos dos de las vacunas que están vigentes. La que tenemos actualmente es el denominado Gardasil. Es una vacuna tetravalente. Ahí están los serotipos que atacan la vacuna. ¿Listo? ¿Y cómo se administra? Pues por vía intramuscular. ¿Ya? Se benefician niños y niñas entre 9 a 13 años. Se usan 2 dosis. Una vez aplicada la primera dosis, se repite la segunda dosis a los 6 meses. Y en pacientes de más de 14 años, en los países donde se aplica esta vacuna después de los 14 años, reciben 3 dosis, ¿no? Se repite al mes o 2 meses y después a los 6 meses. Y ahí tenemos el esquema de vacunación de 3 dosis para pacientes o para niños y niñas de más de 14 años. ¿Listo? Entonces la vacunación tiene que ser sistemática a todas las niñas o mujeres preadolescentes y adolescentes, idealmente, es una recomendación de la OMS, ¿ya? Y bueno, inclusive dice que podríamos ampliar la vacunación, como les decía, hasta los 26 años. Esto en nuestro país no está vigente, por si acaso, no sé si en Perú, en Chile y Argentina sí hay que es hasta los 26 años, ¿listo? Muy bien, el segundo paso para evitar la progresión de esta enfermedad será la pesquisa. ¿Y cómo realizamos la pesquisa? ¿Cómo realizamos la pesquisa de lesiones premalignas? ¿Cómo es? ¿Cómo encontramos casos de lesiones premalignas? Papá Nicolau, pues muchachos, Papá Nicolau. Ahora, el Papá Nicolau, por si acaso, lo usamos en nuestro país como parte del tamizaje o pesquisa, pero no es la recomendación más ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sistema público cuando una paciente va para un control de Papá Nicolau? Te citan, en ocasiones no vas a estar en condiciones, ¿no? Capaz de menstruando, has tenido relaciones sexuales familiares y te vuelven a reprogramar. Vuelves a tu segunda cita y ya estás en condiciones, te toman el Papá Nicolau. En el sistema público, para que te entreguen tu resultado, ¿cuánto tiempo demora? ¿Saben? Más o menos un mes. Imaginen que ese Papá Nicolau te reporta un NIC3. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué hacen? Lo transfieren a un hospital competente para ver el siguiente paso. ¿Cuál será el siguiente paso? Lo que estamos hecho prácticas en el centro, hemos hecho eso. ¿Qué hacemos después del parto? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo han grabado ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? La colposcopía, pues muchachos, ¿qué les pasa? Colposcopía. Entonces el colposcopista va a visualizar el cuello y en su informe capaz diga, sugiero biopsia. O sea que esa paciente tiene que resolver nuevamente, programar la biopsia. Se realiza la biopsia y dicen, sí, es NIC3, lo ya dice capaz es cáncer in situ. Entonces ese proceso es muy largo, si se dan cuenta. Es muy largo. Por eso recomiendan actualmente, como la OMS recomienda, de otras sociedades, recomiendan que se realice lo que se denomina actualmente el co-test, CO-test. ¿Qué involucra el co-test? Involucra realizar estudio citológico, es decir, Papá Nicolau, y le suma esto la tipificación del BPH. Sumado las dos cosas, te da más elementos para actuar mucho más rápido, para que lo sigas dando vueltas, esperando. La paciente a veces ya ni va a volver. Entonces en el COTE se toma la muestra de Papá Nicolau y ese mismo cepillo se lo manda para la identificación del BPH. Ya con ambos resultados, si tiene un NIC3 y
tiene BPH 16 o 18, actúas más rápido, no esperas ya. Ya le planteas directamente quizás una cotización, una cirugía, pero evitas la progresión. ¿Okay? Entonces es bastante útil hacer el contest. ¿Ya? Enseguida vamos a hablar de eso. ¿Ya? Esto es la evolución desde la infección hasta la aparición de cáncer. En promedio pasan 10 años para que desde una infección por VPH se convierta en un cáncer como tal. ¿Listo? El estudio citológico es un estudio que utilizamos en nuestro medio. Nos permite evaluar las características de las células, ¿listo? Tanto escamosas como glandulares. Generalmente en los cánceres lo que cambia es la morfología de la célula y el crecimiento del núcleo, ¿no? Esas son algunas características en general de los cánceres, en este caso no es distinto. En la colposcopía hacemos un par de pruebas, una que se denomina inspección visual con ácido acético, también conocido como IVA, donde usamos una solución que es el ácido acético, que no es nada más que vinagre, ¿no? Pero necesitamos tenerla a una concentración de un 5%. ¿Qué hacemos con esa solución? Visualizamos el cuello, quizás le limpiamos un poco del moco excedente en la región del cuello y comenzamos a colocar el ácido acético, ¿no? Agarramos una torunda y comenzamos a empapar el cuello uterino. Una lesión que esté en la región del cuello y que a la colocación del ácido acético se da una imagen blanca. A ese tipo de lesiones se denominan lesiones acetoblancas, una reacción al ácido acético. Y se pinta de blanco porque existe una precipitación de las proteínas a ese nivel. ¿Ya? Existe una situación de edema en la región donde se están formando células atípicas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una reacción, ¿no? Hay una lesión acetoblanca en horas 12 hasta hora 1, ¿no es cierto? Contornos irregulares. Acá tenemos otra lesión, pero en este caso se suma un relieve, ¿no? Una vez, un relieve, eso me llama la atención. Y aquí tenemos presencia de vasos atípicos. Entonces, este tipo de lesiones, ya con esta colocación de ácido acético, ya se puede hacer la biopsia. Podemos agarrar y tomar un pedazo de lesión y mandarlo al estudio patológico. Pero también podemos optar por hacer una segunda adquisición. En este caso utilizamos solución de Lugol, ¿no es cierto? La solución de Lugol aplicada en el cuello se denomina test de Schiller. ¿Saben quién era Schiller y quién era Lugol? Eran ambos médicos, ¿listo? Lugol era un médico que estaba buscando un medio para el diagnóstico de tuberculosis y creó la solución que se conoce como solución de Lugol. Schiller era un ginecólogo que estaba buscando medidas para diagnosticar lesiones en el cuello uterino y se dio cuenta que la solución de Lugol, que inicialmente estaba destinada para el diagnóstico de tuberculosis, era más útil aplicándolo en el cuello uterino, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la solución de Lugol? Las células sanas tienen su citoplasma, tienen una buena cantidad de citoplasma. Este citoplasma tiene glucógeno. Entonces, al colocar la solución de Lugol, ese glucógeno del citoplasma absorbe el Lugol y por eso se pinta de color caoba oscuro, un color café. ¿Listo? En cambio, las células que son displásicas, cambiantes en su estructura, no tienen casi citoplasma, no tienen por lo tanto glucógeno, por lo tanto no absorben el Lugol. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un cuello uterino con unas lesiones color café con leche. Estas. ¿Ven? ¿Por qué se provocaba esto? Porque las células no están absorbiendo el Lugol y por lo tanto son lesiones sospechosas. Si esta lesión está muy cerca de la zona de transformación, que sería esta, más sugerente de que sea una lesión preinvasora o inclusive un cáncer. ¿Listo? Entonces así es como se observa el test de Schiller, en este caso una reacción denominada yodo negativa, ¿no? Yodo negativa. ¿Cómo se llamaba la lesión blanca en la inspección visual con ácido acético? Lesión acetoblanca. Muy bien. Listo.
Entonces, en relación a la tipificación del BPH, lo que les mencionaba hace un momento, se sugiere que se indica en pacientes de más de 30 años, en países en desarrollo desarrollados, están realizando lo que se conoce como el co-test, que sería lo ideal, pero es un estudio un poquito más costoso, ¿ya? Y bueno, la nomenclatura del ASCUS y el ASCUS tiene relación con las lesiones intraepiteliales debajo del alveolar, ¿listo? Aquí el co-test no es nada más que la citología o Papa Nicolau más la tipificación del BPH, ¿listo? ¿Qué es lo beneficioso? Si realizáramos co-test en nuestros pacientes y tuviéramos resultados negativos, ¿no es cierto? Las pruebas se pueden realizar cada 5 años o cada 3 años. En algunos estudios han planteado, por ejemplo, hacer solo tipificación de BPH como método de screening en vez del Papa Nicolau. Pero no tiene muy buenas pintas al parecer. Muchas sociedades no recomiendan realizar solamente tipificación de BPH como método de tamizaje para cáncer de cuello uterino. ¿Listo? La ruta que hacemos nosotros es esta: citología, colposcopía, biopsia, pero esta es muy larga y costosa también en el tiempo, ¿no? En otros lugares se realiza el co-test, que no es nada más que detectar la citología más el BPH, ¿no es cierto? En estas pacientes de más de 30 años se le practica además el IVA y se puede tomar la biopsia en estos momentos, ¿no? Si la prueba es negativa, se repite el estudio cada 3 o 5 años, está mucho mejor. Entonces, ¿qué es la colposcopía? Lo repito, es la amplificación del cuello uterino, la cual requiere un colposcopio, que es un microscopio binocular, que te permite ampliar la imagen. Recuerden que el colposcopio tiene filtros, ¿no es cierto? Tiene un filtro verde, por lo menos básico, que tiene que tener un colposcopio, y de esa manera se pueden acentuar las imágenes en lesiones sospechosas. Ven acá, aquí tenemos una lesión acetoblanca, ¿no es cierto? Aquí tenemos un puntillado fino sobre la región acetoblanca, y aquí tenemos una lesión acetoblanca con una configuración de tipo empedrado. Son algunas características de lesiones premalignas o en algunos casos pueden ser cáncer. ¿Listo? Se recomienda que se haga la biopsia bajo guía colposcópica, es decir, estás visualizando el cuello uterino, lo estás amplificando y tomes la biopsia del sitio más adecuado posible para evitar falsos negativos. ¿Listo? La conización es un procedimiento que realizamos en ginecología, que no es nada más que la amputación parcial de un segmento del cuello uterino. ¿Listo? La conización se puede realizar mediante asas. Tenemos el asa, que hace una especie de manotazo, ¿ven? Va cortando, como de los heladeros, para sacar de los helados, ¿ven? Limpia un pedazo de cuello y nada más. También podemos utilizar la conización con bisturí frío, que no es nada más que agarrar el bisturí y cortarlo en cuerpo. Eso es más útil para los patólogos porque permite conservar los bordes de la lesión. ¿Qué pasa si, digamos, hacemos la conización, saco este segmento de cuello? El patólogo va a tratar de identificar si la lesión está confinada dentro de esta muestra que le enviamos. Si la lesión, por ejemplo, es un cáncer in situ y está dentro de este cono que hemos sacado y los bordes están íntegros, o sea, no están tomados, significa que esta conización fue de diagnóstico y también fue de tratamiento. Pero si hacemos la conización, me dice el patólogo, doctor, le comento que en los márgenes hay infiltrado de células displásicas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que el cáncer ha pasado a otro nivel, está más profundo de la muestra que se ha tomado, por lo tanto esta cono solo ha servido para diagnóstico, ¿no es cierto? Y necesita otras alternativas para el tratamiento. Ahora, las lesiones preinvasivas se pueden tratar mediante radiofrecuencia, crioterapia y láser. Lo más económico y que se practica en nuestro medio es la crioterapia, es decir, congelar las lesiones para destruirlas. ¿Listo? Entonces necesitamos hacer como pesquisa, cumplir con cualquier método de tamizaje, ya sea la ruta larga y costosa que es el Papa Nicolau, colposcopía, biopsia,
o hacer los cotes. Lo importante es realizar algún método de aprendizaje. ¿Ya? Aquí vemos una relación del cáncer en el mundo y vamos a ver un videito de cómo se realiza una prueba, una toma de biopsia cervical. Estamos viendo el cuello uterino, ahí está haciendo la aplicación del ácido acético. Traten de ver la reacción que aparece, ¿no? Y me dicen ustedes en qué lugar ve la lesión. Tomen de referencia las manecillas del reloj. ¿Dónde hay lesión sospechosa? Horas entre las 11 y 12 hasta la 1, ¿no? Una reacción acetoblanca sospechosa. Entonces aquí ya puede ser suficiente hacer la biopsia, pero en este caso vamos a aplicar el Lugol y aquí de esta manera confirmamos que esa lesión es realmente displásica, ¿no? Hay algo ahí, hay dos lesiones acá en este caso, bien, acá hay una y acá hay otra, ¿no? Una más extensa. Entonces esta lesión, que es una lesión yodo negativa, se denomina así, son lesiones sospechosas. La que está más cerca de la zona de transformación es la más peligrosa. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué sigue como tercer paso? Realizar la biopsia, ¿no? Entonces va a agarrar una pinza de biopsia y viene acá hay una pinza a sacabocados. En este caso estoy infiltrando un poquito de anestesia, pero tampoco es imprescindible, porque el cuello es un sitio carente de sensibilidad, no es tan sensible como tal. ¿Qué más le va a doler el pinchazo de la anestesia? Y después se realiza la biopsia, lo que más nos interesa. Ahí está la pinza de Kevorkian y listo, ahí mordió, ahí tenemos la toma de la muestra. Se pueden tomar varias muestras, no solamente una. Toda lesión sospechosa se tiene que biopsiar. Y a continuación se hace la cauterización, ¿no? Puede ser compresión con una gasa o pues cauterizar con un electrocauterio. Si es que se tiene disponible, pues será mucho mejor. Porque de paso, si es que hay una lesión ahí medio sospechosa, la cauterización puede quemar esa lesión. Y esa es la colposcopía más toma de biopsia. ¿Se entiende, no? Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Ninguna? Sheila, preguntas. A ver. Para hacer una colonización, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta antes de hacerlo? Porque no creo que sea directo, lo veo a ver biopsia. Como tal, depende del tipo de paciente. Si tienes, por ejemplo, un NIC3, paciente con factores de riesgo, ¿no es cierto? Pues primero debe hacer una biopsia, es para confirmar. O directamente hacer la cono para reseccionar todo ese tejido que está ahí. Si el tejido te salió que la lesión está confinada dentro de la muestra, eso es todo. Pero si es una paciente, por ejemplo, que pueda tener una lesión sospechosa de un cáncer invasor,
hay toma de parametrios, vejiga, uréteres, en vano le va a hacer la colonización. Esa paciente ya necesita tratamiento oncológico, radioterapia, quimioterapia o cirugías completas. ¿Ya? Depende del tipo de paciente. No, la colon no es una medida que se aplica a todas las pacientes. Quizás en los NIC3 puede ser útil, en cáncer in situ puede ser útil, siempre y cuando los bordes de la lectura te digan O negativo. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Cómo se llama la vacuna para el VPH en nuestro país? ¿Qué? ¿Ah? Gardasil. ¿Qué tipo de vacuna es? ¿Bivalente o tetravalente? Tetravalente. Tetravalente. ¿Cuáles son los principales serotipos de alto riesgo? 16, 18. ¿Cuántos serotipos hay de VPH? El cáncer de cuello uterino con VPH tiene una relación de ¿cuánto por ciento? 100%. 100%. Bien. Listo, chicos. Hasta ahí sería todo. Por favor, vean mis TikToks, chicos, nos han hecho bolsa. ¿Has visto, Luis? ¿No has comentado nada? No, porque me pasaron el video descargado, no vi. Comenten, defiéndanse. Hay muchos haters ahí que les hacen miércoles de los privados, que no se dejen. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente semana.